Gloria a Dios, hermanos. Gloria a María. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! ¡Y viva la Iglesia! Fuerte el aplauso a Cristo Jesús el Señor. Fuerte el aplauso. Ponte de pie un momentito. Ponte de pie un momentito. Y aplaude al mismo tiempo. Aplaude al mismo tiempo, porque esta es una alabanza. Esta es una adoración al Señor que estamos haciendo antes de hablar de su palabra. A través de ese aplauso, tú le estás entregando tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones, tus dolores, todo lo que te oprime el corazón. Así como aplaudes, el Señor está recibiendo todo lo que traes. A través de esa mirada llena de ternura, de esa mirada llena de amor de Madre Santísima, nuestra Virgen María. Fuerte el aplauso. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Glorificado sea. Gracias, Señor, porque en este momento derramas tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque nos envuelves en el fuego de tu amor, porque nos unges, porque nos vivificas, porque nos santificas, porque este momento es el momento del milagro, Señor. Así como en las bodas de Caná, hoy no nos vamos a ir, ninguno de nosotros que abra el corazón, que crea en ti, con el milagro en nuestra persona, con el milagro en nuestra familia, con el milagro en nuestro bendito movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a sentarnos. Bendito movimiento. Nací en la renovación carismática en el año de 1989, para gloria de Dios. Traigo el sello del Espíritu, pero el Señor me ha llevado por sus veredas, por sus caminos, como decían los hermanos, por donde Él me ha querido llevar, y ahora me he convertido en una misionera que va por muchas partes de estas tierras de Dios. Pero traigo el sello indeleble en el corazón del amor, de la ternura, del avivamiento, del incendio que hace el Señor a través de su Espíritu. Por eso le doy la gloria a Dios. Porque en muchos lugares donde voy, he estado en Sudamérica y me dicen: oiga, de casualidad usted no es de la renovación. Y sé que ahí no les gusta en algunos lugares la renovación. Sí, soy renovada, bendito Dios. ¿Que usted no es renovado, padre? Señor obispo, que usted no es renovado, porque yo soy renovada. A veces, como decía el padre, ¿verdad?, nos apenamos de lo que somos. Y los que somos de la renovación tenemos el sello, aunque nos digan lo que nos digan, somos de la renovación. Somos fruto del amor de Dios, y el amor es el Espíritu Santo. ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Señor y dador de vida! ¡Viva el dedo de la diestra! ¡Viva el Consolador, el Paráclito! Vamos a hablar de un tema maravilloso. Maravilloso, hermanos. Vamos a hablar de el primer milagro de Jesús. Esa epifanía que transformó en ese momento todo lo que estaba en el entorno de esto. Y para poder hablar del testamento de María, quiero poner en contexto al Papa Francisco. El Papa Francisco nos dio un documento maravilloso a la Iglesia que se llama La Alegría del Evangelio. Y eso es lo que va a suceder hoy aquí entre nosotros, en medio de todos nosotros. Dice el Papa Francisco en el número 1 de este documento que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la Iglesia. La alegría nos invade, la alegría nos transforma, la alegría nos vivifica, y la alegría nos hace verdaderos hijos de Dios a través de la compañía, del aliento, del impulso de la Virgen María. Por eso estamos aquí, y por eso también el día de hoy
en este mismo contexto para predicar su palabra, vamos a hablar de dos cositas importantes. Hermanos, para que suceda un milagro, ¿qué se necesita? La fe es lo que hace que se produzca el milagro. Pero antes de la fe, ¿qué pasa para que nosotros después nos acercamos con fe a pedir ese milagro? ¿Hay problemas, sí o no? Tú te pusiste a orar con fe cuando supiste que alguien de tu familia tenía cáncer. Te pusiste a orar con fe cuando un hijo se desvía de la vida. Te pusiste a orar con fe cuando tienes problemas económicos o familiares, ¿sí o no? ¿Qué se necesita entonces o cuál es el contexto para que surjan los milagros? Los problemas, las necesidades, ¿sí o no? ¿Quién quisiera hoy llevarse un milagro de Jesús? ¿Quién quisiera? Yo sé que son pocos, ¿no? Son poquitos. Levante bien su mano quien se quiere llevar milagros del Señor el día de hoy. Y más aún, no le dé usted pena, póngase de pie. ¿Quién se quiere llevar milagros del Señor? ¿Quién quiere un milagro del Señor el día de hoy? Así como estás, fíjate bien, así como estás con la mano en alto, ¿quién te quiere llevar el milagro? Vamos a orar y voy a decir, Señor, a todos estos hermanos que tienen la mano levantada, mándales problemas, mándales situaciones difíciles, mándales, pues para que se produzcan los milagros, amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús, denle un aplauso. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan. No te pierdas ninguna de las palabras que hoy vamos a decir. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 2. En este contexto, hermanos, vamos a dar esta predicación. Y dice el Evangelio de San Juan, para quien traiga su Biblia, del capítulo 2, versículo 1 y siguientes. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino que estaba preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua estos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí algunos días. Palabra de Dios. 2 detalles de la palabra. La primera, ¿se fijaron que cuando llegó Jesús, su madre ya estaba ahí? Dice el escritor sagrado que María estaba ahí. La madre de Jesús ya estaba ahí. Momento después llega Jesús con todos sus discípulos. Hermanos, hoy me emocionaba tanto cuando Irene iba por mí al aeropuerto y le decía, Irene, te voy a contar algo.
Fíjate que preparando la prédica, le hablé a uno de mis maestros catedráticos de la Universidad La Salle, donde estudié la carrera de teología, y le preguntaba: maestro, recuérdeme usted el libro donde encuentro el contexto cronológico y geográfico de los milagros de Jesús. Y me dijo: por supuesto, el libro es muy antiguo, es de 1958, escrito por el padre marista Andrés Fernández. Para quien esté interesado, es de la Biblioteca de Autores Católicos de BAC. Empecé a buscar el libro y encontré a las religiosas consagradas al Espíritu Santo que tenían ese libro, me lo permitieron ahí en su monasterio, en su convento, perdón, y lo empecé a leer. ¿Y qué creen? Cuando investigo y veo cuándo fue que se realizó este primer milagro de Jesús, obviamente Caná de Galilea. Y segundo, ¿en qué fecha? Y dice el autor, el exégeta, el teólogo, que había profundizado en todos estos estudios, no solamente en Roma, sino en el mismo Jerusalén, que el primer milagro se produjo a finales del mes de febrero y principio de marzo del año 30. ¡Gloria a Dios! ¿Qué fecha estamos? ¿Qué fecha estamos? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Finales de febrero, 24, finales de febrero, principios de marzo, y ocurrió el milagro. Hermanos, en fe, yo sé que hoy va a ocurrir muchos milagros, así como en Caná, provocado por las necesidades, provocado por las tristezas, provocado por los problemas sociales, políticos, económicos que vivimos. Esto es lo que nos tiene el Señor. Así es que el milagro se realiza en el año 30, en Caná de Galilea, a finales del mes de marzo, depende del mes de febrero, principios del mes de marzo. Bendito movimiento de nuestra renovación. Nos ha traído el Señor a encontrarnos con su gracia, a encontrarnos con su poder a través del Espíritu Santo y del amor maternal de la Virgen María. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Otro regalo. Las bodas se celebraban por lo regular y se siguen celebrando para quien tiene la oportunidad de estar en Jerusalén los días jueves. Y las bodas duraban en el tiempo de Jesús de 7 a 12 días. Así también el novio era el responsable de suministrar el gran banquete junto con su padre. Entonces era un gran acontecimiento, una boda. Dice el Talmud, que es el libro que consigna todas las tradiciones de los judíos, que las fue consignado por escrito a través de oírlas de manera oral y de tradición, que no puede faltar en una boda el vino, porque es la alegría. ¿Están de acuerdo? Una boda sin vino, no hay alegría. No estoy diciendo un vino que te emborracha, un vino que te pierde, un vino que te esclaviza, un vino que es el signo de ese poder del Señor, un vino que es el signo de la gracia, un vino que es el signo también de su sangre derramada en la cruz para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. No puede faltar el vino en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestras actitudes y en todo nuestro ser. Amén. Entonces resulta que también, denle el aplauso, no se detenga. A mí no me aplauden, hermano. Usted nunca reprenda sus sentimientos. Si quiere usted aplaudir, aplauda. Si quiere alabar, alabe. Es el Espíritu de Dios que se mueve en medio de nosotros porque nos está preparando para ser los receptores del milagro. Dice la palabra de Dios en este evangelio que también estaba Jesús y sus discípulos. Era la boda, había cantos, había baile. Es hermosísimo. Yo me he impactado en 4 ocasiones que he estado en Tierra Santa y que me ha tocado estar presenciando una boda judía. Cómo bailan, cómo cantan,
cómo se toman de las manos, las levantas, hacen círculos y danzan con alegría. Y beben vinito, toman su vinito, pero no se emborrachan. No están tirados abajo de la mesa en menos de 2 horas. Es una fiesta, es una alegría, es un gozo. Entonces te estoy dando el contexto de que era un problema si el vino se había acabado, ¿sí o no? Era el primer día de la boda y ya no había vino. Ay, hermanos, y aquí entro a hablar un poquito de las mamás. María, dicen los teólogos profundos, sobre todo Baltasar, von Baltasar, dice que María estaba ahí antes porque ella era una de las más queridas amistades de esa familia de los novios. Entonces, como era tan querida, pues ella estaba metida en todos lados. Hermanos, pero ¿a poco no nuestras mamás cuando vamos a una fiesta, lo primero que hacen es, van y se meten a la cocina a ver qué nos van a dar, ¿sí o no? Y salen y te dicen, no vayas a tomar nada porque el vino es del corriente. Mira, el arroz está salado. No, si te invitan arroz no comas, ¿sí o no? Yo te voy a traer de uno bueno, ¿a poco no? La mamá la mamá preocupada, metida. De alguna manera María metida en todas las cosas y en la atenta de las necesidades que podían causar problemas. Y entonces va y le dice a su hijo, dice la palabra, no tienen vino. Era algo importantísimo, iban a quedar mal ante todos, pero tenían 6 tinajas de 100 litros. ¿Sabes para qué eran las tinajas? Para tener el agua y que los judíos se purificaran, se lavaban. Eran cuestiones rituales de la antigua alianza. Pero quiero quedarme un poquito aquí con lo de las mamás. Quiero quedarme un poquito para hablar de la mamá. No sé si tú has oído o en algunas de nuestras pueblos indígenas muy arraigados, de estas tradiciones tan fuertes, que siempre nos digan, hágale caso a su madre. Una madre nunca se equivoca. Y si uno dice algo o hace algo, dicen, ¿quién te lo dijo? Mi mamá. Ah, no, entonces sí es cierto. Ah, no, si te lo dijo tu mamá. No, por supuesto. Una mamá tiene unos dones, hermanos. Te voy a recordar algo. Una mamá tiene la capacidad para hablar 2 temas a la vez. Ponte a estudiar, lávate las manos, siéntate derecho. No te metas los dedos a la nariz, que los hoyos se te van a hacer grandes. 2 temas a la vez. Las mamás también tienen el don de ser videntes. Oye, mami, mira, te voy a presentar, ella es Lupita, mi novia. Ay, hijito, esta muchacha no te conviene. Oye, mamá, te voy a presentar, este es mi novio, se llama Armando. Ay, no te conviene, muy borracho. Y al pasar el tiempo, la mamá tenía razón. Son videntes. Son videntes desde que somos chiquitos. Bájate de ahí, te vas a caer. Que te bajes, te vas a caer y rájale. ¿Sí o no? No ande usted con el novio esta noche, son las 3 de la mañana. Se va usted a embarazar. Y santo. Levante su mano, ¿quién se embarazó? Se lo dije. Y clásico. Las madres siempre tienen la razón y la clásica palabra de una madre ante los problemas y ante las realidades, ¿qué son? Te lo dije. ¿Ya ve? Te lo dije. Así va a pasar. Se casó con el borracho, tiene problemas. Se casó con aquella muchachilla que nada más le gustaba arreglarse y no sabía ni lavar nada, ni hacer comida, tiene problemas. En cambio, María no dijo eso. Aprendamos de María. María cuidó a Jesús, María educó a Jesús, pero María le dijo a su hijo y le enseñó a los demás, hagan lo que Él les pida, hagan lo que Él les dice. Y resulta que yo me quiero quedar en esta palabra, dice, se terminó el vino. A mí me puede encantar esta escena. Jesús estaba bailando, porque allí había baile y había alegría. Una vez me dijo una monjita, ay hermana, Ave María, y esto fue en Barcelona, en España. Ay hermana, ¿cómo que Jesús estaba bailando? Pues era judío, y bailaba y danzaba, como los jóvenes cuando los vemos ahora. Yo fui joven un tiempo y también dancé,
con este movimiento bendito de la renovación. Y entonces Jesús estaba, y entonces va María, vámonos a meter en la escena. María apurada, ya a ver que la comida, que no va, el mole, cómo va, las tortas ahogadas, está muy picoso, hay que preparar bien los chicharrones, todo. Estaban atentos porque la boda era una alegría. Y en cambio Jesús bailaba con los discípulos. Y entonces llegó María, se le acerca, se cuenta que Jesús está ahí y le dice: Jesús, ¿cómo son las mamás, verdad? Jesús, Chucho. Porque así son las mamás de discretitas, ¿verdad? Y como Jesús seguía bailando, María desde distancia le dice: ¿cuál era el problema? A ver, hazlo conmigo. Terrible, ¿no? Pregúntale a tu marido. Cuando... ¿Y qué dijo Jesús? Fíjate, María no le ordena a Jesús, ni María le dice lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Fíjate, nuestra madre. Cualquier otra madre le hubiera dicho: oye, Jesús, mándate a Pedro allá al Oxxo, bendito Dios, 24 horas abierto, ahí donde tome, y se vaya a hacer unas cervezas. María no le dijo: oye, Jesús, por favor, dile a Judas que ahorita que viene de camino, háblale al celular, dile que se traiga unas botellas de la casa. Eso no dijo María. María no hace los milagros. María no es la que actúa. María solo va y lleva a Jesús la necesidad. Hijo, fue todo. Y entonces, un momento solemne, un momento maravilloso que los hermanos separados siempre nos critican. ¡Ay, ya viste! Por eso trató Jesús a su madre mal, porque le dijo: ¿y tú, mujer? ¿Y a ti, mujer? ¿Y a mí qué? ¿Ya ven? ¿Cómo no le da un lugar a su madre? Dicen los hermanos separados. Por Dios, era la intimidad que había entre un hijo y una madre. Yo a mi mamá le cuento todo, bendito Dios. ¿Tú no? Yo le conté todo. Yo le cuento todo y le digo y le hablo en cortito. ¿Tú no le hablas así a tu mamá? ¿Tú no le hablas así a los tuyos cercanos? Pues Jesús, mira, yo a mi mamá se llama Isabel. No siempre le digo mamita, madrecita. Luego llego: Chabelita, ¿cómo estás, Chabelita? ¿Cómo te sientes? También Jesús le dijo: mujer, a ti y a mí, ¿qué? Como que, ¿qué les importa? Pues total, estoy bailando, no me interrumpa. No es mi problema. Pero María le lleva a Jesús la necesidad. Esta necesidad que a veces a ti y a mí nos hace gritar, nos hace temblar, y a otros hermanos las necesidades los hacen irse a otros lugares. Véngase aquí conmigo, pare de sufrir, ¿verdad? Véngase aquí conmigo, Catemaco, le voy a hacer una limpia, pero una limpia de bolsillo, ¿verdad? Porque no pasa otra cosa. Comadre, véngase, yo la voy a llevar acá con unos cristalitos y unas lecturas del tarot. Ahorita le vamos a untar usted no sé qué cosa. Oye, no. Nosotros nos olvidamos que tenemos que ir a Jesús. María nos remite a Jesús. María nos conduce a Jesús. María es camino de amor y de ternura para llegar y encontrarnos y recibir el amor, y recibir la vida, y recibir el consejo, la alegría, la paz y la esperanza de este Dios que todo lo ha dado y que de tal manera nos ama, que se vino y se hace camino, verdad y vida, para que tú y yo vivamos la alegría del Evangelio todos los días, a pesar de que el vino se haya acabado. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Bendito mi Dios. Lo remite. En la Escritura podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 14, cómo es que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos, siempre y cuando hagan lo que yo les pido. Ustedes son mis amigos.
Nosotros queremos ser amigos del Señor en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas, en las enfermedades. Eso ya parece matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando de la boda. Como decimos los que nos casamos, te seré fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Pues Cristo es el novio, se casa. Por eso son las bodas del Cordero. Por eso este pasaje de la Escritura hace ya la manifestación gloriosa de su poder por la fuerza del Espíritu Santo, a través, impulsado, empujado, alentado por una petición sencilla de su madre, que le dice: no tienen vino. Y en palabras más íntimas de amigos como tú y yo, Jesús es tan sencillo. ¿Cuántas veces a ti y a mí se nos acaba la fe? Ustedes hace un rato me decían: es que lo que obran los milagros son la fe. Sí, pero para que obre un milagro hay que tener un problema y hay que confiar. Y María no fue a buscar a nadie, directamente fue a Jesús. Y luego le dijo a los sirvientes, dice la palabra de Dios, que le dijo María. Ni siquiera se esperó a ver qué más le contestaba su hijo. Simplemente le dijo. Pero su madre le dijo a los discípulos, a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice que hagamos? ¿Qué es lo que Jesús nos dice que debemos de hacer? Primero, y lo dijo el Padre Charlie hace rato, amémonos los unos a los otros. Eso es lo que pide Jesús. En eso se resume, junto con la cita cumbre del Evangelio, San Juan 3:16, que de tal manera Dios nos amó, que nos dio a su Hijo. El Hijo viene y nos dice: ámense los unos a los otros. No vayan a ser como una señora que me decía: Conchita, es bonito amar a todos. Yo amo a todos menos a mi marido. Hermanos, amémonos todos. Algo que nos enseña el Señor es amarnos. También Jesús nos dice que nosotros tenemos que hacer, hagan esto en conmemoración mía. Nos dice que celebremos la cumbre, el culmen de nuestra fe cristiana, que es la Eucaristía. Jesús también dice: hagan la voluntad del Padre. Jesús también nos dice: únanse, permanezcan unidos, como dice el Hebreos capítulo 10, versículo 24. Para quien trae su Biblia, por favor, leamos Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra de Dios: tratemos de animarnos el uno al otro en la forma de amar y de hacer el bien. Tratemos de unirnos. Para una madre, el regalo más grande es ver a los hijos juntos, ¿sí o no? El 10 de mayo le llevan flores, le manda hasta regalos costosos, pero ¿qué dice la mamá? A mí me hubiera gustado que todos tus hermanos estuvieran aquí, ¿sí o no? Para una madre lo que más quiere es la unidad y el que ustedes y yo estemos bien. Así también María. Por eso, si se dan cuenta, al principio María llega primero, después llegan los discípulos, pero en la lectura que hicimos podemos ver a la comunidad mesiánica. Al final del Evangelio de San Juan, de esta parte que vimos, en el versículo número 12, dice: Jesús después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí solamente algunos días. Se fueron juntos. Llegaron al principio unos a otros. Así pasa en la casa. Primero llegas tú, al rato llega el marido, al rato llega el primer hijo, después viene el otro. Se va conformando la comunidad. Y Cristo quiere que para que el vino de nuestra casa, el vino de nuestro interior, el vino que nos mantiene y nos sostiene de pie junto a la cruz no se acabe, que estemos unidos. Que nos echemos la mano unos a otros, que seamos testigos del poder de Dios, de los milagros que hace con nosotros y que hoy van a hacerse realidad aquí y ahora en este bendito lugar. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! Las últimas palabras de María, el testamento de María: hagan lo que Él les diga. Ya no más se oyó
o se leyó en la Escritura, ¿qué otra palabra diría? Por supuesto que María debe haber dicho muchísimas palabras, pero ¿por qué María actúa así? ¿Por qué debemos de actuar así cuando el vino del amor se nos acaba? Cuando el vino de la unidad se nos acaba, cuando el vino de la salud se nos acaba, cuando el vino de la alegría se nos acaba, cuando el vino del trabajo se nos acaba, cuando el vino de la fidelidad del matrimonio se nos acaba. ¿Por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué tenemos que imitar a María? Cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Dios, le dice: alégrate María, llena eres de gracia. Tenemos que estar llenos siempre del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos envolver por la fuerza de su amor. Tenemos que ser ungidos. Tenemos que ser de verdad sangoloteados, jaloneados, movidos por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, en medio de las penas, en medio de las tristezas, en medio de los dolores, tú y yo nos podemos sostener de pie como María lo hizo ante la cruz, si tenemos al Señor Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Aplauso para el Espíritu Santo! Y María, del Espíritu Santo, que jaritomene, llena de la gracia de Dios. Por eso María pudo caminar en medio. ¿O la vida de María fue fácil? Porque cuando ella estaba embarazada, pues ya José tenía el hospital de 5 estrellas, salieron en ambulancia y en camilla a llevar a María, porque ya, ¿verdad? La tristeza es que no había lugar para que naciera el Hijo de Dios. Y a veces en nuestro corazón no hay lugar para que no solamente nazca, sino que permanezca, que crezca Cristo y que yo disminuya. ¿Sabes por qué? Porque no pedimos el don del Espíritu Santo, porque no nos entregamos completos, porque no arrojamos a los pies de la cruz el pecado, las iniquidades, las enfermedades, los problemas. Déjaselos al Señor, que el Señor transformará tu desgracia, transformará tu tristeza en el vino de la alegría, en el vino de la vida, en el vino del amor y en el vino de la esperanza. ¡Viva Cristo Rey! Me emociona, me emociona. El jueves de la semana pasada salía yo de la basílica, estoy preparando, porque yo te voy a pedir algo, que te lleves una pequeña necesidad que traigo en el corazón, que pidas por mí, porque yo pediré mucho por ti. Y estaban haciendo salí para recoger unos análisis de mi mamá. Mi mamá tiene demencia senil. ¿Qué es eso? Se olvida, se pierde. De momento cree que está comiendo, de momento que es chiquita y se pone a jugar, de momento se está peleando, de momento habla con su papá, con sus abuelitos, y es terrible. Y salía yo de la basílica con ella del brazo, en los momentos que más o menos estaba bien. La tomo del brazo: vente mamita, vamos a saludar a Monseñor Diego, vente, vamos, porque Monseñor Monroy es el padre espiritual, el que me guía, el que me llevó a Cristo, asesor de la renovación carismática en la Arquidiócesis de México por más de 15 años. Y entonces, cuando iba yo para llevarla con el padre, mi mamá empezó a hacerse como niña. Cómprame una paleta, yo quiero un chocolate. Y hasta hablan así: Señor, ¿qué puedo hacer? Y me acordé, si el Espíritu Santo nos llena el corazón, si la Virgen Santísima nos encamina a donde está el Señor, porque después de esto que le sucede, de esas crisis, se puede tirar en el suelo y querer gatear y querer patalear como niño. Y dije: Dios mío, ayúdame yo solita. Y entonces regresé 2 pasos más atrás de la puerta de salida de la basílica, volteé a ver a la Virgen y le dije: se me ha acabado el vino, se me ha acabado el vino para sostener a mi madre yo solita, María. Y mi Madre Santísima fue y le dijo a su hijo: Jesús, mira la Conchita allá afuera. Y de inmediato, hermanos, de inmediato, 3 religiosas que habían visitado a la Virgen se acercaron:
yo le ayudo. Nos hemos dado cuenta que la señora no está bien, no se preocupe, aquí la sostenemos y aquí la acompañamos y aquí nos vamos con usted y aquí la llevamos hasta su casa para que usted no vaya solita con él. Esa es la intervención de Dios. Nos viene a transformar el vino de desgracias y de problemas en la alegría del amor, en la alegría de la esperanza. Y mi mamita apenas hace 4 días está mejorando de su enfermedad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Vamos haciendo conclusiones. No puedo quedarme callada. Fíjate cómo es la unción, cómo son los milagros, ¿Qué dijo el padre Charlie hace rato que estaba predicando? Dijo, la renovación carismática es el preludio, casi yo así lo entendí, es el fundamento de lo que sucedió en Aparecida de Brasil. ¿Sí o no lo dijo así? Todo lo que dice este documento lo hace, lo vive, lo proclama, lo comparte la bendita renovación del Espíritu Santo. Yo no conocía al padre Charlie, lo venimos a conocer aquí. Y dentro del esquema del estudio, de lo que yo le dije al Señor, ¿qué les voy a decir a mis hermanos? Me dio una parte del documento. Quiere decir que estamos tomando el mismo vino, el padre Charlie y yo, ¿verdad? Al rato les compartimos a ustedes también. Estamos tomando casi de la misma botella, del mismo recipiente. ¿Y cuál es nuestro recipiente de vino? Cristo Jesús el Señor, glorioso, resucitado, vivo. Apóngale a Cristo, por Dios, hermano. Él es la fuente de la vida, la fuente del amor. El pasaje de Caná de Galilea está íntimamente ligado con San Juan, capítulo 19, versículo 25 y siguiente. Anótelo. El pasaje de las bodas de Caná, íntimamente relacionado con San Juan, capítulo 19, versículo 25 y siguiente, que es lo que nos dice el documento de la Aparecida. Con esto estamos haciendo conclusiones. Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, representados por Juan, el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de Cristo. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a María, oye, no ha llegado mi hora? La hora de Jesús era la hora de la pasión, la hora de la entrega, la hora de derramarse, la hora de entregarse por nosotros al que era bendición, al que era santo, al que no tenía ningún pecado. Se hizo pecado por ti y por mí para darnos la salvación, la gloria y la vida eterna. ¡Viva Cristo Jesús! Bendito Dios. En esos aplausos se estás entregando lo que traes en el corazón. Bendito Dios. Dice el Señor, gloria a ti, Señor, dice el documento de Aparecida. En la cruz nos la entregó. Y desde ahí, perseverando ella junto con los apóstoles a la espera del Espíritu, cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente, como madre de tantos, como madre de todos. ¿Oyeron? ¿Como madre de quién? De todos. No solamente de los católicos, no solamente de los renovados, no solamente, sino hasta de los de Pare de Sufrir, de los Testigos de Jehová y demás denominaciones que se incluyan. ¡Viva el amor de Dios! Imprimiendo su sello mariano en esta identidad hondamente. Como madre de todos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y al perdón y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia de Dios. En María nos encontramos con Cristo, nos encontramos con el Padre y nos encontramos con el Espíritu Santo, como asimismo nos encontramos con toda la humanidad. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Madre de Dios!